Hola amigos, miren qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos por aquí un rectángulo y dentro del rectángulo tenemos un semicírculo y un cuarto de círculo. Debemos encontrar esta área sombreada y solo nos da esta distancia que es un lado del rectángulo que mide 4 centímetros. Vamos a borrar el área sombreada para poder etiquetar la figura y al final lo vamos a devolver. Ahora sabemos que si trazamos una línea desde el centro de un círculo cualquiera hasta cualquier parte del perímetro del círculo, eso va a ser el radio. Podemos trazar una línea desde aquí hasta aquí, fíjense, hasta el punto tangencial, y esto pues va a ser el radio del cuarto de círculo que habíamos dicho que es R mayúscula. Vamos a borrar esta R de aquí para poder continuar. También podemos trazar una línea desde el centro de este semicírculo hasta aquí, hasta el punto tangencial, y también va a ser el radio, pero este va a ser el radio del semicírculo pequeño que es R minúscula. Fenomenal. ¿Y qué pasó? Se nos formó un triángulo rectángulo, fíjense, si unimos todos estos lados, se nos forma un triángulo rectángulo porque aquí hay pues 90 grados. Y como en cualquier triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras. Y eso es lo que vamos a hacer por aquí. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados también al cuadrado, ¿no? Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es la suma de estos dos radios. Es decir, R minúscula más R mayúscula. Esa sería la hipotenusa. Entonces ponemos por aquí R más R, que es la hipotenusa, y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a cualquiera de estos dos lados. Este lado o este lado de aquí. Yo voy a decir que este lado de aquí es el lado A. Entonces me queda R al cuadrado más el otro lado que sería este de aquí. Que claro que sí, pues es 4 centímetros porque mide lo mismo esto que esto de aquí. Entonces este lado del triángulo rectángulo mide 4 centímetros. Vamos a poner solo los números y al final ponemos las unidades. Entonces tenemos 4 y esto está al cuadrado. Muy bien, ahora pongan mucha atención porque aquí hay un dato muy interesante. Fíjense, este lado de aquí mide 2R, ¿sí? Porque R más R pues es 2R. Y este lado de acá mide R. Por lo tanto, como los dos lados son iguales, puedo decir que 2R minúscula es igual a R mayúscula. Fantástico, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar este dato aquí. En vez de poner R mayúscula, vamos a poner 2R minúscula. Nos queda de esta forma. R más, en vez de esta R ponemos 2R y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a R cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. Muy bien, tenemos R más 2R, que es 3R, y esto está al cuadrado. Y esto es igual a R cuadrado más 16. Y vamos a continuar, tenemos 3R y todo al cuadrado. Eso es 9R cuadrado. Y esto va a ser igual a R cuadrado más 16. Si dejamos esta R cuadrado en el lado izquierdo, nos queda 9R cuadrado. Esta R cuadrado que está positiva queda acá como menos R cuadrado. Y esto va a ser igual a 16. Tenemos entonces que 8R cuadrado es igual a 16. Fantástico, ¿verdad? Y ahora, antes de continuar, vamos a ver algo por acá. Vamos a dejar este paso hasta aquí. Fíjense, el área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área de este semicírculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma. Esto es un círculo sobre 2, así lo vamos a simbolizar, un semicírculo, más el área de este cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar así, un círculo sobre 4. Muy bien, vamos a escribir bien este 4, listo. Entonces tenemos que el área sombreada es igual, el área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado. Como estamos hablando del semicírculo y sabemos que el radio lo escribimos con R minúscula, también lo vamos a escribir aquí con R minúscula. Radio al cuadrado, y como estamos hablando de un semicírculo, entonces va sobre 2. Más el área de un cuarto de círculo. ¿Cuál será el área del cuarto de círculo? Entonces lo escribimos con la R mayúscula, porque pues estamos hablando del cuarto de círculo. Nos queda pi
por R mayúscula al cuadrado, como estamos hablando de un cuarto, entonces sobre 4, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Miren, tenemos R cuadrado y por aquí tenemos R cuadrado. ¿Qué hace falta para que esto de aquí sea igual que esto de acá? Fíjense, hace falta dividir para 16 y multiplicar por pi. Entonces, pongan mucha atención. Voy a multiplicar por pi a este lado y también multiplico por pi al otro lado. Y también divido para 16 en el lado izquierdo y para 16 en el lado derecho. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Por aquí me queda pi. Si simplificamos, por aquí la octava 1 y la octava 16 es 2. ¿Qué me queda? Me queda pi por 1 por r cuadrado, que eso me da pi por r cuadrado, y sobre 2. Fenomenal. Y esto es igual. Si simplificamos esto con esto, me queda pi. Muy bien. Y ya hemos obtenido el área sombreada de este semicírculo pequeño. ¿Pero cómo, profesor? Pues miren esto. Tenemos por aquí esto, pi por r cuadrado sobre 2. Y por aquí tenemos pi por r cuadrado sobre 2. Y esto es el área pues del semicírculo. Entonces podemos ya reemplazarlo. Podemos poner, en vez de esto, podemos poner este pi. Porque este es el área sombreada de este semicírculo. Es pi. Y pongan mucha atención que ahora vamos a sacar el área sombreada del cuarto de círculo. Por aquí nosotros teníamos, antes de multiplicar por pi y dividir para 16, teníamos que 8r cuadrado era igual a 16. ¿Sí? Esto era lo que teníamos antes, ¿no? Y por aquí nosotros tenemos r, simplemente tenemos que despejarlo. Entonces nos queda que r es igual a r mayúscula sobre 2. Y si quiero r cuadrado, pues simplemente elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Fenomenal, ¿verdad? Entonces podemos aquí reemplazar, ¿no? Tenemos 8 y en vez de r cuadrado vamos a poner esto de aquí. R al cuadrado, r mayúscula al cuadrado, sobre 2 al cuadrado, pues es 4. Y esto es igual a 16. Magnífico. ¿Y esto se parece a esto? Pues sí se parece, fíjense. Tengo r cuadrado sobre 4 y r cuadrado sobre 4. Solo me falta pi y también deshacerme de este 8, pero eso lo podemos hacer. Podemos multiplicar por pi a ambos lados. Multiplicamos por pi aquí y multiplicamos por pi acá. Y para deshacerme del 8, divido para 8 aquí y divido para 8 acá. Muy bien. Y pues ya podemos simplificar. Si simplificamos octava y octava, me queda por este lado pi r cuadrado sobre 4. Y del lado derecho, ¿qué me queda? La octava 1 y la octava 2. 2pi. Por aquí es 2pi. Magnífico. Ya tenemos por aquí el área sombreada del cuarto de círculo. Fíjense, es esto de aquí. Pi por r cuadrado sobre 4. Y eso es igual a 2pi. Entonces ya podemos reemplazar y poner por aquí 2pi. Y pues ya tenemos la solución. Fíjense. Pi es el área sombreada de este semicírculo y 2pi es el área sombreada del cuarto de círculo, pues y ya tenemos la solución. El área sombreada total va a ser igual a 3pi y esto de aquí son centímetros al cuadrado. Recuerden que estamos en centímetros. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.